Vamos a ver ahora sobre los equipos que se utilizan para el asfalto. No es lo mismo que se utiliza para conformación o para hacer pavimento rígido, sino que los equipos que se utilizan para asfalto únicamente sirven para ese trabajo. Mientras que los equipos que se utilizan para hacer pavimento rígido se lo puede utilizar en cualquier cosa. Pero la diferencia es que en el caso del asfalto, únicamente esos equipos cumplen ese fin. Entonces no sirven para otra cosa, simplemente para hacer asfalto. Por eso que las empresas que hacen el asfalto, pavimentado con asfalto, únicamente hacen trabajos relacionados al asfalto, no otra cosa, porque todo su equipo que tienen únicamente sirve para el asfalto. Ahora vamos a ver de dónde viene el asfalto, qué es en realidad. Entonces el asfalto es algo que se fabrica. Y se fabrica en lo que ustedes ven ahí, en una planta de asfalto. Entonces una planta de asfalto es una instalación no sencilla. No te puedes construir una planta de asfalto como a veces ustedes han debido ver que los volqueteros se construyen sus máquinas para el lavado de arena, ¿sí? Pero no puedes hacer lo mismo con una planta de asfalto, sino es un equipo que tiene que ser diseñado y construido específicamente para esto. Porque el proceso para fabricar asfalto es complicado y cuidadoso. Así que tiene que ser una instalación destinada solamente a esto y no fabricada de forma casera. Incluso se puede fabricar de forma casera una plata para mezclar hormigón al camión mixer, pero no así para una planta de asfalto. Y vamos a ver la razón. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la planta de asfalto, ¿sí? Fíjense, todo esto es lo que es la planta de asfalto, ¿no? En este caso, esta es una planta móvil que se arma en diferentes partes y todo tiene el objetivo de cumplir con ciertas funciones que requiere el asfalto. Vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? En primer lugar está lo que es el alimentador de granos en frío. Esto está compuesto de tolvas donde están almacenados diferentes tipos de árido que se precisan para efectuar mezclas. Entonces aquí vemos estas tolvas donde se deposita diferentes áridos. Pero obviamente necesitan tener una granulometría específica. No puedo poner grava, sino simplemente es arena. Entonces primero se deposita acá, esto es la arena, y pasa por acá para limpiarse y purificarse. Es importante que esta arena no tiene que tener casi ni una partícula de tierra, tiene que ser muy limpia, porque cuando el alquitrán o el asfalto se mezcla o el cemento asfáltico se mezcla con la tierra, entonces se arruina. Es importante que no tenga nada de tierra. Fíjense, aquí hay una vista más grande de lo que tenemos acá. Entonces ahí es donde se deposita, estas son tolvas, son como una especie de embudos, y aquí arriba se deposita arena, como ustedes ven, no es grava. Entonces, una vez que se deposita la arena en esta parte, pasa por una parte de acá que se llama el secador de áridos. Vamos a ver qué es eso. Ahí está el secador de áridos, que es algo
que empieza a calentar y empieza a sacar el polvo, ¿sí? Y también empieza a quitarle humedad al árido. Dice, el secador de áridos es encargado de eliminar la humedad y elevar la temperatura de los agregados hasta obtener una temperatura específica antes que crecen al mezclador. Cuando empiezo a elevar la temperatura del árido, de la arena, entonces, por una parte desaparece la humedad. Y si desaparece la humedad, también desaparece la cohesión de las partículas de arcilla. Entonces, es muy fácil eliminar los restos de suelo o de arcilla cuando la arena está muy caliente, porque no hay nada de cohesión. Entonces, fácilmente con este secador de áridos, lo que puedo hacer es separar las partículas de arena de la tierra. Entonces, no necesito tierra. Entonces, mediante un sistema voy eliminando lo que es la tierra. Y simplemente dejo la arena sin humedad. Entonces, aquí tengo esto. De aquí pasa al secador. ¿Sí? Es este tubo de acá, el secador. Y vamos a ver ahora qué es esto. Una vez que pasa al secador, viene al grupo de clasificación y dosaje. Eso quiere decir que empieza a mezclar, porque estas partes están arena de diferentes granometrías, o sea, lo empieza a clasificar y yo necesito encontrar una granometría, una mezcla, de tal forma de que las partículas puedan tener una gradación apropiada a fin de que pueda tener la mezcla más compacta. Entonces, para eso necesito mezclar porcentajes de ciertos tamaños a fin de tener la granometría adecuada. Entonces, el grupo de clasificación está compuesto de una criba, un tamiz vibrante de 3 a 4 bandejas. Tal vez es la misma idea como lo que ustedes han visto de esa máquina de tamizado en suelos. ¿Se acuerdan? Ponen tamices uno encima de otro, ponen a la máquina, lo prenden y empieza a tamizar. Y en cada tamiz o criba queda el tamaño de partículas que es grande. Entonces, algo así funciona esto. Una tolva y una báscula acumulativa. Esta báscula es una especie de compuerta que el material que se está empezando a depositar, que ha sido cribado, empieza a depositarse en una tolva que tiene una compuerta y cuando alcanza cierto peso, se abre y deja caer el material y luego se cierra. Entonces, otra vez alcanza el peso programado y se vuelve a abrir y deja caer. Entonces, de esa forma empieza a colocar las cantidades adecuadas de cada granometría de arena que se requiere. Arena fina, arena mediana y arena gruesa empieza a mezclar en las cantidades que sean adecuadas. Entonces, esto empieza a depositar y aquí vemos lo que se llama el mezclador. Entonces, el mezclador formado por una hormigonera asfáltica que empieza algo a dar vueltas, encargada de producir un concreto homogéneo mediante combinación de agregados, filler y cemento asfáltico. Este cemento asfáltico no es el cemento de construcción, sino es una especie de alquitrán, pero no es alquitrán, sino que es una especie de cemento asfáltico como alquitrán, pero que tiene una propiedad de que no se hace duro. Cuando el alquitrán se seca o se enfría, se hace como piedra. Pero mientras que este cemento asfáltico, cuando enfría y se seca completamente, se hace como una especie de goma de borrador, duro, pero podría ser moldeable.
pero cuando se calienta se vuelve como agua. Entonces, esa es la particularidad del cemento asfáltico. Entonces, el asfalto que se pone en los caminos es de ese material y mezclado con el agregado se hace una mezcla compacta y muy resistente. Entonces, mucho depende de la calidad de los agregados para la resistencia de la capa de rodadura que se vacía de asfalto, ¿no? Entonces, al terminar la mezcla, el material pasará por un depósito donde se acumula la producción para ser vaciada al equipo de transporte que entregará a la obra para su distribución y compactación inmediata. Este sistema tiene por objeto no demorar la producción continua de la mezcla, porque este asfalto que se prepara en caliente, que está más o menos como a 180 grados, tiene que vaciarse y compactarse también a esa temperatura, porque si se enfría, entonces no tiene el mismo efecto. Necesita estar caliente, ¿sí? Esta parte se ve algunos dispositivos depurador de gases y algún recuperador del filler, que es la mezcla de los agregados. Tienen por objeto disminuir la contaminación atmosférica y recuperar el filler contenido en el polvo. Eso quiere decir que, si vemos en este dibujo, aquí vemos el mezclador o el dosificador. Aquí es donde se separa, se quita la humedad y se separa el agregado del polvo. El polvo viene por acá y se deposita. Y en esta cámara se empieza a eliminar el polvo y recuperar un poco del filler. Entonces, lo que se recupera viene por acá y este empieza a dosificar acá, ¿sí? Empieza a dosificar y aquí empieza a mezclar con el cemento asfáltico y eso se va a acumular o directamente se vacía al transporte. Aquí vemos dispositivos de depuración de gas por el filler. Tienen como objeto disminuir la contaminación atmosférica porque el polvo que bota también contamina, ¿sí? Y queremos recuperar parte del filler en el polvo que arrastran dichos gases, y el dispositivo más utilizado está formado por una batería de ciclones con el cual puede recuperarse hasta un 90-96% del polvo arrastrado. Entonces, este empieza a sacar el polvo. Ahora, el tanque para alimentación y calentamiento del cemento asfáltico se utiliza para el suministro de betún asfáltico, no es alquitrán. La dosificación de este material puede efectuarse en peso y volumen. En el primer caso será necesaria una báscula especial cuya exactitud será independiente de la temperatura del asfalto. El control por volumen mediante una bomba de asfalto puede alcanzar idéntica exactitud y se garantiza una densidad constante del asfalto. Este es el cemento asfáltico. El 85-100 es su especificación y viene en tambores. Como ven, con el mismo calor del sol, ya empieza algunas partes a tomar su estado líquido. Pero si uno pone su pie aquí, se hunde. Bueno, no se hunde tanto porque está un poco frío, pero es moldeable, ¿sí? No es duro como el alquitrán. El alquitrán, cuando está seco o enfriado, tienes que agarrar y con cuchillo, picota, empezar a separar. Pero este no, es bastante maleable en estado frío. Aquí está el lugar donde se almacena y el transporte que va a transportar este material. Hay un sistema calefactor, fíjense, constituido por quemadores de gasolina o serpentines de aceite caliente. Su acción alcanza el elemento secador a los circuitos del ligante
a los dosificadores y a la tolva acumulativa. Su función principal es calentar los agregados hasta la temperatura especificada y mantener una temperatura constante en todos los elementos de almacenamiento y preparación de la mezcla. Entonces, toda la mezcla se prepara en caliente, no en frío. Y este sistema tiene el objetivo de calentar todo a fin de que la preparación sea lo más correcta posible. Hablemos de los tipos de plantas asfálticas, ¿no? Entonces, dependiendo del suministro, la forma de preparar y algunas cosas, si queremos preparar harto o poco, hay diferentes tipos de plantas. Fíjense, cuando la mezcla tiene que ser continua y no parar, entonces se tiene este tipo de planta. Entonces reconocemos, estas son las tolvas donde se almacena el agregado. Esto es el calentador. Aquí empieza a separar lo que es el polvo y la humedad, y aquí es el dosificador. Sí, aquí empieza a dosificarse, y aquí es el que recupera, y tiene otro tipo de instalaciones que hacen posible que cuando todo se empieza a mezclar acá, directamente este entrega al transporte. Las compuertas de ingreso al mezclador, se refieren a estas de acá, son regulables y cada una de estas está calibrada para dejar pasar la cantidad necesaria de acuerdo a la velocidad de mezclado. Entonces son compuertas que están cerradas y cuando perciben que se ha alcanzado el peso, se abren y después se vuelven a cerrar. Otra vez alcanzan el peso, se abren y se vuelven a cerrar. Y es programable. Entonces de esta forma se puede garantizar una correcta mezcla. Suministro de asfalto. Estas plantas continuas están equipadas con bombas de asfalto de desplazamiento positivo de dos tipos. La primera es una bomba de volumen fijo que se regula cambiando engranajes de mando y ajustando cavidad interna. Se conecta automáticamente a los alimentadores de agregados. La otra es una bomba de volumen graduable controlada por un volante de regulación. Entonces, una vez que está caliente este cemento asfáltico, se vuelve como agua. Entonces, estas bombas empiezan en caliente a suministrar la cantidad que se requiere de cemento asfáltico. Muy bien. El mezclador. La función del mezclador de paletas del tipo continuo es similar al de una instalación discontinua. La diferencia es de que en lugar de mezclar por bachadas, los materiales son mezclados de forma continua a medida que van siendo impulsados al comportamiento de descarga. Entonces el mezclador, aquí vemos, es el que hace ese trabajo. Ahora veamos otro tipo de instalaciones. Las instalaciones automáticas. Entonces, son plantas ya modernas, semiautomáticas, así que esas plantas semiautomáticas pueden tener una mejor producción. Primero, tiene controladores automáticos de los quemadores que mantiene caliente todo el sistema para que la mezcla pueda mantenerse en estado líquido, que va a ser más fácil tratarla. Descarga automáticamente la mezcla una vez que se ha preparado, corte automático del mezclado y de la graduación, enclavamientos eléctricos que detienen la instalación en caso de falla o de cualquier parte del sistema. Entonces son también instalaciones seguras, las automáticas. Instalaciones mezcladoras discontinuas.
Suelen utilizarse en la producción de concretos asfálticos de gran calidad, como ya se ve establecido. La diferencia esencial entre ambos tipos reside en la forma de amasado, por lo que exteriormente la instalación no ofrece otra característica singular, como la derivada del modelo y la marca. Entonces, este puede producir en porciones y no es constante o continuo. El otro empieza a producir y continuamente tienen que venir las volquetas o los transportes y empezar a llevar el material de forma continua, sin parar. Mientras las continuas permiten solo preparar cantidades reducidas. Pues aquí tenemos un gráfico similar donde es discontinuo. La balanza torba para agregados es la compuerta que se abre para empezar a pesar y saber cuánto se tiene que administrar de agregado. Aquí hablamos acerca de la cubeta y medidor de asfalto. El asfalto puede pesarse en un recipiente especial o puede medirse con un medidor para cada masada. Cuando se pesa cada masada, se bombea el asfalto a una cubierta de tara conocida y se pesa en la báscula. Entonces, el asfalto tiene que controlarse, su densidad, para eso se tiene que pesar y saber si es apropiada la producción de este asfalto. Mezclador. Las plantas asfálticas modernas emplean mezcladoras de paletas de ejes gemelos. Las plantas discontinuas, esta unidad se monta directamente debajo de la caja de pesado y de la cubierta de asfalto, pero lo suficiente alto para descargar la mezcla en un camión o en otra unidad de transporte. Bueno, y todo se amaneza en un silo. Entonces, un silo, jóvenes, es como esos tanques que son así, como cilindros grandes, ¿sí? Eso se llama silo. Entonces, ahí es donde se almacena el asfalto que ha sido preparado, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco acerca del mezclado. Al depositar agregados calientes en la torba pesada, se produce un mezclado seco. El tiempo de mezclado húmedo comienza cuando aparece el tubo de asfalto de la cubierta del medidor. Entonces, primero se van mezclando los agregados para tener la homogeneidad que estamos buscando y luego es mezclado con el cemento asfáltico. Bien. La película de asfalto depositada sobre los agregados se endurece por efecto del calor y la exposición al aire. Por ese motivo, el tiempo de mezclado debe ser lo más corto posible. En instalaciones automáticas hay también las manuales, semiautomáticas y automáticas. Es más moderno y muchos de esos procesos se lo hacen de forma inmediata, ¿sí? Entonces, es importante que todos conozcamos cómo funciona una planta de asfalto, ¿sí? Ahora vamos a ver un video de cómo funciona esta planta de asfaltos y ustedes van a comentar qué les ha parecido, ¿ya? Entonces les voy a compartir para que ustedes lo puedan ver y se lo voy a habilitar en la pantalla. A ver, denme un segundo, por favor.
Cacao. A ver, apaguen sus micrófonos, por favor. Lo más divertido, lo más emocionante y lo más interesante está en De Todo. Es por eso que hoy los voy a invitar a que juntos visitemos la planta de asfalto de la Ciudad de México, en donde se hace el pavimento que cubre nuestras calles. ¿Están listos? Yo soy Alexia, comenzamos. Lo primero que tenemos que conocer para saber todo el proceso del asfalto es el material que se emplea. Y para eso estamos con el ingeniero Carlos Quirós. Hola, ¿qué tal? Tienes que ponerte el casco por medida de seguridad. ¿Qué tipo de material se emplea, Carlos? Se utiliza roca basáltica, es una roca bastante dura, con un alto grado de densidad, y es la materia prima que se utiliza para hacer la mezcla asfáltica. Se realizan voladuras, nosotros le llamamos voladuras, son perforaciones que son a 2.2 metros cada una de diferencia, donde colocamos alto explosivo. Quedan material muy grande, aproximadamente a veces 2 metros, 3 metros de largo, las cuales se tienen que minimizar y se utiliza maquinaria especial para poder disminuir su tamaño a unos 40, 50 centímetros aproximadamente. ¿Y cómo se le llama a la roca una vez que está explotada y queda de esta manera? Nosotros le denominamos roca en greña, que es roca virgen después de la explotación. Una vez reduciendo los tamaños, cargamos nuestros camiones fuera de carretera, que son camiones que tienen alta capacidad de carga, los cuales transportan nuestro material a los conjuntos de trituración. El conjunto de trituración cuenta con 3 módulos, primario, secundario y terciario, donde la roca en greña cae a nuestra tolva de gruesos del primario, y esta es una quebradora donde cae el material, la roca en greña, y es compactada, impactada por la muela móvil. Esta fragmenta nuestro material, cae a una banda y esta es transportada hacia nuestra primera criba. La criba separa este material en tanto granulometrías mayores como menores, hasta que logre pasar la granulometría adecuada, viene hacia nuestro almacén. ¿Y en dónde se extrae esta roca? Esta roca se extrae en una cantera que se encuentra en el kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca en Parres. Ahí tenemos nuestra planta de triturados basálticos Parres. Anteriormente se explotaba ahora lo que es conocida como la cantera de los Pumas. Una vez que obviamente la mancha urbana creció, hubo la necesidad de buscar otro lugar de explotación con las mismas características que a las que había aquí, entonces se pasaron los conjuntos hacia Parres. Ya estamos con el ingeniero Uriel Cano Roca. ¿Cómo trabaja la planta de asfalto? Pues mira, para producir mezcla asfáltica necesitamos 2 materias primas. Las principales son agregado pétreo, lo que es solo material triturado, es decir, piedras de tamaño muy pequeño, y chapopote, que necesitamos mezclar para que podamos utilizarlo en las calles de esta ciudad. Aquí nos encontramos en el almacén de agregado pétreo o piedras, el cual nosotros transportamos hacia la planta mediante el cargador frontal que está detrás de nosotros para que inicie la producción. Nosotros utilizamos una piedra basáltica que proviene de volcanes. Nos encontramos en una parte de la ciudad donde hace muchísimos años hubo una erupción muy enorme, la cual formó Pedregal o la zona de los Pedregales. Nosotros estamos muy cercanos a la ciudad universitaria y utilizamos esa piedra para producir la mezcla.
Y entonces, una vez que está el material aquí, que ya está triturado, ¿a dónde lo lleva este cargador? Este cargador lo que tiene que hacer es llevar a unos cajones, son los encargados de alimentar a la planta productora de mezcla mediante banda transportadora. Entonces lo que hace es cargar el material de este cerrito y llevarlo hacia las tolvas que tenemos de este lado izquierdo para que iniciemos el proceso de producción. Entonces, las bandas transportadoras traen el material hasta aquí. Aquí, que estas son contenedores o tolvas, las cuales son las encargadas de contener las piedras trituradas para enviarlas al tambor secador mediante otra banda transportadora, la cual llevará estas piedras hacia el tambor, que es donde vamos a quitarle la humedad a las piedras para mezclarla con el asfalto o chapopote. Y entonces las tolvas que dosifican y distribuyen el material lo trasladan hasta aquí. Hasta aquí. Aquí nos encontramos con lo que llamamos nosotros un tambor, el cual tiene en la punta un quemador que arroja una flama interna a este tambor, la cual nunca toca las piedras. Es decir, solamente el calor que se genera dentro del cilindro va extrayendo la humedad de las piedras, la cual es capturada mediante un ducto, el cual va a llevar a nuestro colector de polvos todas las partículas que no queremos que se vayan a la atmósfera para evitar la contaminación y capturarlas e ingresarlas al proceso de producción. Aquí también es el lugar donde vamos a agregar el chapopote para mezclar con el agregado y obtener la mezcla asfáltica, la cual finalmente se irá a las calles de la ciudad. ¿Por qué es necesario secar las piedras? ¿Qué pasa si están húmedas? El asfalto o chapopote no es afín con el agua. Entonces, si estas piedras están húmedas, nunca va a poder adherirse el asfalto a las mismas. Nosotros tenemos que estar muy seguros de que el material esté bien secado para poder adherirle el asfalto y tener una mezcla de excelente calidad. Uriel, ¿y cuál es la capacidad de esta planta? Esta planta puede producir 250 toneladas por hora y almacenar 600 toneladas. Tiene 3 hilos de almacenamiento en los cuales cada uno de ellos podemos almacenar 200 toneladas, que la verdad es pues bastante. Esta ciudad requiere demasiada mezcla asfáltica, es muy grande. Nosotros hemos llegado a tener aquí demandas de material hasta de 5,000, 6,000 toneladas por día. ¿Cuántos tipos de mezclas se pueden hacer? Esta planta puede producir mezcla caliente, mezcla templada y mezclas modificadas, templadas. Actualmente, por norma de la Ciudad de México, nosotros tenemos la obligación para cuidar el ambiente de producir mezclas templadas, las cuales se producen a una temperatura de entre 120 y 130 grados centígrados, lo cual nos permite generar menos emisiones a la atmósfera. ¿Y cuáles son las diferencias entre cada una de las mezclas? ¿O cómo podríamos identificarlo ya que el material se utiliza para algo? El material caliente es una mezcla que se produce a altas temperaturas, es decir, a una temperatura mayor a los 150 grados, 160 grados centígrados. Esto ya no se hace en esta planta. Producimos mezclas templadas, podemos producir mezclas templadas modificadas y también recicladas. Las mezclas recicladas es aprovechar el pavimento que se levanta de las calles e ingresarlo al proceso productivo para minimizar la explotación de piedras en los bancos de trituración. Esta planta tiene la capacidad de producir con hasta un 50% de material reciclado, que la verdad es bastante. ¿Y las mezclas modificadas? Las mezclas modificadas son aquellas mezclas que utilizan un asfalto modificado, un chapopote modificado, al cual se le agregan polímeros para que su grado de rendimiento en las calles sea mucho mejor. Las mezclas tibias son aquellas que se producen a una temperatura entre 120 y 130 grados centígrados y son a las que estamos obligados a producir por cuestiones y normas ambientales de la ciudad. Esto evita que generemos demasiadas emisiones a la atmósfera. Aunado a eso, desde el año 2008, nosotros utilizamos como combustible gas natural, que es un combustible muy limpio.
tenemos dos plantas productoras de mezcla y las dos utilizan gas natural. Una ventaja que también tiene esta planta, que fue de reciente adquisición, es que cuenta con un quemador que es bajo en emisiones de óxidos nitrosos, es decir, cualquier contaminante. Es muy importante que cuidemos el medio ambiente porque pues, es la responsabilidad de la planta. Nosotros normalmente operamos de domingo a viernes. Las noches de los domingos empezamos a surtir material dependiendo la demanda que tenga la ciudad y terminamos los días viernes a mediodía. Los días sábados nos dedicamos a hacer mantenimiento a las plantas. ¿Por qué? Porque hay que mantenerlas en condiciones para que podamos seguir con el abastecimiento de mezcla a la ciudad. Por lo que entiendo, la mezcla se produce cuando va a ser utilizada. La mezcla podemos almacenarla. En esta nueva planta podemos almacenarla hasta por un periodo de 3 días, porque los hilos de almacenamiento cuentan con un sistema de calentamiento, el cual nos permite mantener en condiciones de utilizarla posteriormente a la mezcla. Y podemos producir, mientras haya todos los camiones que lleguen aquí a la planta, los podemos estar abasteciendo de la misma. Y además, pues bueno, la gente que trabaja aquí tiene muchísima experiencia, llevan más de 20 años como operadores de plantas, entonces realmente saben lo que hacen. ¿Cómo llega la planta a este punto de la ciudad? Nosotros pasamos por Avenida del Imán y la verdad es que no imaginamos todo lo que hay detrás de esa pared. Es impresionante todo lo que está aquí debajo de la calle, porque realmente nos encontramos, yo creo, 20 metros debajo del nivel de la calle. La planta de asfalto de la Ciudad de México fue creada en el año 1956 por el entonces regente Uruchurtu. En las instalaciones que nos encontramos actualmente fueron parte de una cantera que abastecía a esa planta. Esta planta llegó aquí en 1970. Hemos tenido 9 plantas productoras de mezcla asfáltica. Nos encontramos actualmente en la número 9, que es la de más reciente adquisición. Se llama planta de asfalto porque es a lo que nos dedicamos, pero los equipos que realizan esta operación, nosotros las llamamos plantas de asfalto. Actualmente contamos con 2 plantas productoras de mezcla asfáltica o de asfalto, las cuales nombramos la número 8 y la número 9. Esta es la número 9, vamos a ver la número 8. Vamos. Ya estamos en la planta número 8 que se encuentra en un desnivel en comparación con la planta número 9. Sí, nos encontramos en este momento en la planta productora de mezclas número 8. Estamos 10 metros debajo de la planta número 9. Esta planta fue adquirida en el año de 2004. Tiene una capacidad de producción de 200 toneladas por hora. A diferencia de aquella planta, aquí contamos con 2 tambores para realizar el proceso de producción de mezcla asfáltica. Un tambor es encargado del secado del material y otro más pequeño es donde mezclamos el asfalto con las piedritas para obtener la mezcla asfáltica. Cuenta también con 3 tilos de almacenamiento con capacidad de 150 toneladas cada uno de ellos. Es una planta de menor capacidad de producción, pero bueno, también le dimos una remodelación a la misma para tenerla en condiciones de operación, las cuales consistieron en, bueno, darle mantenimiento al colector de polvos, se cambió el quemador por uno de más eficiencia para no generar tantas emisiones al ambiente. Y es que en realidad el trabajo que realiza esta planta es extraordinario. Si pensamos en la capacidad que tiene, en dónde está ubicada, los años que tiene operando, estamos hablando de mucha tecnología y experiencia acumulada. Esta planta fue creada en 1956. Ha sufrido diversos cambios desde el proceso mismo de la fabricación de la mezcla, porque había diferentes tipos de plantas a las que actualmente tenemos. Aquí hubo una planta la cual utilizaba agua para captar los polvos. Esa tecnología ya no se utiliza más y ahora la modernidad nos lleva a la eficiencia de los colectores de polvo. ¿Y cuál crees que es la importancia de esta planta para la Ciudad de México? Esta planta está ubicada geográficamente en el centro de la ciudad. Entonces, de aquí es muy fácil llevar material a cualquier punto de la misma. Es imperante que sigamos produciendo mezcla porque las necesidades de esta ciudad son muchísimas en cuanto a pavimentación. Uriel, y en todos estos años, ¿a qué retos se ha enfrentado la planta?
Pues bueno, esta planta ha sufrido varios retos. En su tiempo fue la encargada de producir toda la mezcla para la construcción del viaducto, del periférico. Estoy hablando de hace mucho tiempo, pero en la actualidad, pues bueno, continuamos con el reto de seguir surtiendo o suministrar la mezcla que requiere la Ciudad de México. ¿Y alguna vez se ha presentado el caso en donde no hay materia prima para poder trabajar? ¿O siempre ha estado como muy a la mano la explotación de la piedra necesaria? Fíjate que con la piedra pues no hemos tenido problema. Con lo que sí a veces nos hemos enfrentado es con el suministro de la C20 o del asfalto, ya que este proviene de Pemex y a veces por la alta demanda que tiene el mismo, pues sí en ciertas épocas del año nos ha sido complicado que nos llegue. Uriel, ¿y tú cuánto tiempo tienes aquí? Pues mira, estoy desde el año 2000, yo llegué aquí siendo un estudiante, yo hice mi servicio social aquí en esta planta y en algún momento pues me dieron la oportunidad de encargarme de la producción de las mezclas. No he trabajado solamente en esta planta, me he ido 3 veces, he tenido la oportunidad de regresar 3 veces a la misma, que bueno, uno cuando es más joven tiene otras inquietudes, pero al final a mí me gusta muchísimo trabajar aquí porque yo me formé en esta planta de asfalto como ingeniero. Sí tengo la camiseta bien puesta. Aunado a la producción de mezclas asfálticas, pues bueno, esta planta cuenta con un laboratorio, el cual también está encargado de buscar nuevas tecnologías para eficientar los pavimentos que se colocan en la ciudad. Este es el Laboratorio de Control de Calidad y estamos con el ingeniero Pedro Carvajal. Para poder estar aquí, Ale, primero necesitamos que tengas tu equipo de seguridad. ¿De qué se encarga este laboratorio, ingeniero? De revisar los materiales con que se forma la mezcla asfáltica y a su vez validar que la mezcla salga con los parámetros de calidad que se requieren para poder elaborar o fabricar una carpeta asfáltica. ¿Y cómo realizan estas pruebas para confirmar que la mezcla asfáltica sea de excelente calidad? Primero evaluamos los materiales de que está conformada, que es agregado pétreo, como ese que pueden observar ahí, y el asfalto como tal, que es comúnmente conocido como chapopote. Es un fluido y a temperatura ambiente, pues es un sólido plástico. ¿De dónde sale el chapopote? Es un subproducto de la refinación del petróleo, de ahí se obtiene el asfalto, ese es producto de las refinerías de Pemex. Entonces, cuando decimos únicamente asfalto, estamos hablando específicamente de lo que comúnmente conocemos como chapopote. Es correcto, y es el material que nos ayuda a ligar todas las piedras o el triturado pétreo con el que conformamos la mezcla asfáltica. Entonces, aquí estamos viendo las diferentes calidades que hay de acuerdo a la trituración que tienen las piedras y el chapopote, pues líquido. Esta mezcla de los materiales, en el caso del agregado, son diferentes tamaños de partícula, que puede ser desde material de 3 hasta material muy fino como el talco. A través de calor juntamos estos dos materiales, lo que es el asfalto con el triturado pétreo, y conformamos la mezcla asfáltica, que es esa que pueden observar ahí. ¿A qué temperatura está la mezcla asfáltica? La producimos entre 120 y 130 grados de temperatura, de grados Celsius. ¿Y a qué tipo de pruebas la someten? Aquí vemos quizás una especie de muestras. Primero determinamos la proporción que hay de cada uno de ellos, toda vez que para conformar una mezcla tenemos una normativa, que son las normas de construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, que nos dice que para una mezcla como la que normalmente utilizamos aquí en la Ciudad de México, debemos de tener 6.5% de asfalto en masa y el restante 93.5% es agregado pétreo. ¿Qué es lo ideal para el asfalto, para la mezcla asfáltica? Para la que conformamos nosotros es una textura, porque lo que tú estás observando aquí es únicamente la textura, no la composición como tal de la mezcla. Y la textura debe ser un poquito semirrugosa como estas, para tener una mejor fricción al momento del frenado de los vehículos. ¿Sí? Una superficie extremadamente lisa como esa que ves por aquí, pues bueno, no genera la fricción suficiente, y los vehículos en temporadas como la que estamos viendo actualmente de lluvia, se puede formar una película entre ambas capas, lo que es la carpeta asfáltica y el vehículo, y se forma un fenómeno que se conoce como acuaplaneo, es decir, que el vehículo se derrapa, precisamente porque no hay esa fricción con la carpeta asfáltica. Pedro, ¿qué te parece si entonces ahora vemos cómo someten alguna de las muestras a las pruebas que se realizan para control de calidad?
Muy bien, para poder realizar esto tendremos que pasar al área de mezclas asfálticas de validación, donde vamos a someterla a resistencia a la carga y a la deformación. ¿En qué consiste la prueba que vamos a ver? Mira, la prueba es conocida como prueba Marshall y es una prueba para determinar el desempeño que va a tener la mezcla una vez colocada ya en una carpeta. Consiste en saturar en agua y a temperatura de 160 grados, que son los peores enemigos de un pavimento y es la temperatura que normalmente alcanza una carpeta en la Ciudad de México. Y posteriormente la vamos a pasar a una prensa donde le vamos a ejercer presión para determinar cuánto resiste a la carga, que es la carga de los vehículos, y cuánto se deforma por esa carga del paso de los vehículos. El procedimiento no debe tardar más allá de 30 segundos, entre que sacamos la muestra del baño de agua de la saturación y en que la ponemos en la prensa para poderla hacer. La carga máxima de esta prensa es de 50 kilonewtons y la resistencia que debe de tener la mezcla es equivalente a 800 kilogramos fuerza, de acuerdo a nuestra norma, y la deformación que debe de presentar por esa carga de 800 kilogramos fuerza mínima debe ser un máximo de 4 milímetros de deformación. Y con eso garantizamos que la mezcla que estamos enviando a las calles, una vez que esté colocada en condiciones óptimas de temperatura, de compactación y todo lo que conlleva, nos va a resistir de 5 a 7 años con un mantenimiento superficial exclusivamente. En cuanto surge esta deformación, el equipo para en automático y nos da las lecturas de cuánto resistió la carga y cuánto se deformó. Hay muchos factores que intervienen en la durabilidad de una carpeta y entre ellas está la parte de la construcción de la misma, ¿no? A eso pues hay lineamientos que también nuestras normas especifican de temperatura de colocación, velocidad del viento que hay en ese momento, la temperatura a la que llega la mezcla a la obra, la temperatura a la que se debe de tender y la temperatura a la que se debe de compactar. Si esas temperaturas no se controlan, pues generalmente suceden pues, los defectos que vemos en todas las vialidades. Muchísimas gracias, Pedro. Al contrario, gracias a ustedes y espero que les haya parecido muy buena la explicación que les dimos para entender cómo funcionan las vialidades en esta Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una demanda de 1.200.000 toneladas de mezcla asfáltica anualmente y esta planta de asfalto puede distribuir el 70% con toda la maquinaria que conocimos el día de hoy. ¿Qué les pareció este capítulo? Cuéntenmelo a través de nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos Facebook y esperando sus comentarios. Y si quieren volver a ver este o cualquiera de nuestros capítulos, los encuentran todos en nuestro podcast en iTunes y en el canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo. Bien, jóvenes, por lo menos ya saben cómo se prepara el asfalto y todo lo que tiene que ver con el asfalto, ¿no? Entonces no es un trabajo que se puede improvisar, no es una planta que se puede construir de forma casera, sino que también implica pruebas de calidad y muchas otras cosas a fin de garantizar el producto. Así que una planta de asfalto es algo que se compra y que tiene que estar certificado. ¿Sí? Entonces, más o menos han podido ver todo el proceso y cómo más o menos funciona lo que es esta planta de asfalto. Bien. Entonces, una vez enterados de esto, es importante conocer lo que es el rendimiento, ¿sí? Entonces, conociendo el rendimiento, vamos a saber cuánto puede producir y cuánto tiempo puede tardar la planta en producir
el material que se requiere para poder terminar con una obra, con el asfalto y demás, ¿no? Entonces, generalmente hay plantas que varían entre 10 a 450 toneladas hora. Entonces, imagínense producir 450 toneladas hora, es demasiado, ¿no? Es una tremenda planta, ¿no? Como lo que habíamos visto ahí en el video. Pero por lo general, las plantas producen una cosa de unas 10 toneladas hora, ¿sí? Y a medida que la planta también es grande, se requiere más personal para trabajar. Entonces podemos esperar de que es toda una industria, una planta de asfalto. La planta más cercana que ustedes van a ver es la que se encuentra en Punata. Sí, si algunos de ustedes son del Valle Alto de Punata, en esa salida de la avenida Santa Cruz, por la salida del 45, está la planta de asfalto de Global. Si alguna vez van a pasar por ahí, los que son del Valle Alto, van a ver una planta de asfalto. Es la más cercana que se encuentra aquí en Cochabamba. Después no he visto otra. Bueno, hay otra que es en este lugar del Paso, ¿sí? Esta empresa, bueno, no me acuerdo ya el nombre de la empresa, pero ahí tiene una planta de tratamiento también que empieza a funcionar, ¿sí? No recuerdo el nombre, cómo se llama la Metrópolis, algo así se llama la empresa, que produce también asfalto. Esas son las dos únicas más cercanas aquí en Cochabamba. Después yo no he visto otra. Bien. Generalmente todo el proceso que realiza una planta, descarga de áridos, inyección de asfalto, descarga de filler. Filler es la mezcla de los áridos, cierre de la tolva de áridos, cierre de tolva de asfalto, abertura con puerta de hormigonera, es donde se mezcla todo, y el cierre de la compuerta de hormigonera es cuando se cierra después de haber cargado al transporte que va a llegar el asfalto. Ahora, si hablamos de la productividad, generalmente se lo mide en toneladas por hora y generalmente incluye un valor de la eficiencia. Entonces, la productividad es igual a C, ¿sí?, por el valor de la eficiencia dividido entre un factor de densidad. Entonces, C es la capacidad nominal de la planta en toneladas hora, E la eficiencia, y este valor de acá, que es igual a FC, es el factor de conversión de toneladas metro cúbico. Entonces, aquí está explicando algunos detalles más, ¿no? Bien, este factor de eficiencia por lo general es de 0,65 a 0,8, porque no todo funciona al 100%, sino de acuerdo a un porcentaje. Bien, la siguiente clase vamos a ver sobre las plantas pavimentadoras. Esta es una pavimentadora de asfalto y vamos a ver cómo trabaja, ¿sí? Bien, entonces, para terminar, vamos a sacar la evidencia, así que por favor pueden prender sus cámaras. A los que se les ha parado los pelos después del temblor, pueden peinarse, por favor. Ha sido fuertecito nomás, Inge. Vayan prendiendo sus cámaras.
Y si es necesario colocar de nuevo presente, me ha botado era del Zoom por falta de señal. Muy bien, jóvenes. ¿Algo más antes de terminar? ¿Alguna pregunta más sobre sus proyectos? Inge, una consultita. No escucho nada. Le mandé ya un proyecto y que me aprobó, pero no tiene planos, Inge. O sea, va a tener que mandarle otro, ¿no? La idea de los planos es para que te ubiques cómo vas a trabajar, para que calcules los tiempos, todo eso. Por eso a veces necesitamos los planos, ¿entiendes? Porque has visto que para sacar la productividad necesitamos distancias, tiempo, necesitamos saber de dónde vas a traer material, dónde vas a llevar material. A ver, necesitas toda esa información, ¿sí? Algunos de ustedes han querido presentar simplemente una planilla Excel de volúmenes. Eso no nos sirve, jóvenes, no es suficiente. Necesitamos saber especificaciones técnicas, distancias, tiempos, la ubicación del proyecto para sacar toda esa información. Entonces, por eso les pido que consigan el DBC completo con especificaciones y planos. Algunos han dicho, no existe eso. Pero miren, son como 40 y tantos alumnos y más de la tercera parte, una buena cantidad de ustedes han encontrado proyectos interesantes que les he aprobado. Así que si buscan con las palabras claves como construcción de canal, empedrado, pavimento rígido, atajado, mejoramiento de camino, van a encontrar proyectos interesantes, ¿sí? Entonces, por lo general, los que están todavía para licitación tienen planos, tienen todo, pero los que ya se han licitado o los muy antiguos, por lo general no tienen esa información. Pero la mayoría de los proyectos que encontramos en el SICOES sí tienen planos. Cuestión es de que si bajan uno, fíjense los volúmenes. Puede que tenga muchos ítems, pero nada de movimiento de tierras. A veces tiene un montón de ítems, grandes trabajos, pero movimiento de tierra 100 metros cúbicos, 90 cubos, eso no sirve, jóvenes. Eso se lo puede transportar en carretilla, no necesitan nada más. ¿Ya? Algo que donde trabajen equipos. Eso es lo que estamos buscando. Bien, ¿algo más que quieran preguntar? Inge, solo tenemos que enviarte desde la parte de esa parte de los cuadritos que tiene abajo, de cuando encontramos esa parte del proyecto. No, todo. Todo, A desde un todo principio. eso, claro, a todo eso, tus especificaciones técnicas, el DBC y todo lo que tenga, menos los formularios esos de contratación y cosas así, todo eso le pones carátula en un solo archivo. Cuidado que me estén diciendo que me manden la carátula en un archivo y después el documento en otro archivo, o sea, su trabajo en 5 o 6 archivos. No, yo no necesito eso. Yo necesito que todo esté en un solo archivo PDF. Para mí, eso es fácil. Pero si ponen carátula No, parte así, no me sirve eso. entonces solo tengo que agregar carátula a lo que ya he encontrado, ¿no ven? Perdón, no te escucho bien. Carátula nomás a lo que he encontrado y luego lo subo al Classroom, ¿no ve? Sí, correcto. Y después en su momento vas a analizar esa información que has subido para hacer tu proyecto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Inge, una preguntita más. Inge, ¿qué se llama? Yo ya he encontrado solamente el plano, está solamente los perfiles longitudinales nomás del camino que se va a construir y algunos, hay unos planitos más de lo que es el alcantarillado, eso nomás tiene ese plan, Inge. Ya está bien.
Está bien, ¿no? Pero tienes el plano de ubicación, ¿o ven? Sí, sí, Está en está el DBC. sí, está en el DBC, también Ya del es- planito tiene eso, solamente, pero es la longitudinal, nomás lo que es del Civil 3D, ¿no? Lo que han diseñado, eso nomás tiene el plano y ya tiene después unas puentecitos de alcantarillas más tiene. Eso nomás tiene ese plano. Claro. Eso es lo único que encontré. Eso te sirve para ubicarte en qué consisten los trabajos y también para que tú planifiques cómo van a trabajar las máquinas, ¿sí? ¿Qué se va a hacer primero? ¿Dónde se va a acabar? Tal vez vas a formar dos grupos de máquinas donde uno empiece de un lado y el otro de otro lado a fin de terminar rápido. Entonces el plano es importante para que tengas una idea de cómo puedes trabajar. O solamente va a hacer falta una motoniveladora o quizás dos. Pues hay que ver también el plano, cómo es el trabajo, ¿sí? Es importante. Si tienes eso, seguramente tiene progresivas, tiene una vista en planta. Si es un pavimento líquido, entonces eso te da una idea clara. ¿Sí? Solo tiene progresivas, digamos, es 2,5 kilómetros, entonces están sus progresivas de lo que está diseñado. Mira, 2,5 kilómetros no es suficiente para una motoniveladora. Por lo menos tienen que entrar 4 ahí, mínimo. ¿Sí? 4 motoniveladoras. Es un cerro, que hay que bajar harto maquinaria, tiene que entrar lo que es oruga, es cosas, porque es un cerro que se va a hacer empedrado y hay que ser harto al corte. Entonces tiene que entrar oruga y quizás entre excavadora, ¿no? Que puede ahorrar mucho tiempo eso. Eso tienes que analizar, ¿no? Tienes que analizar y también tienen que proveerse de combustible esos tractores y tienes que ver de dónde puede ir. No va a ir el tractor a cargarse al surtidor, ¿no? Sino tiene que ir una camioneta también a cargar combustible y tienes que también calcular cuánto va a trabajar esa camioneta, ¿no? Y qué tamaño tiene que tener. Entonces, todo eso implica el proyecto, ¿sí? Movimiento de maquinaria, ¿de acuerdo? Bien. ¿Algo más, jóvenes? Inge, ahí me aprobó un DBC, pero Inge, no tenía plans. Tendría que buscarme otro entonces, Inge. Mira, si tienes plano de ubicación, podría ser. Mucho depende qué sea el trabajo, ¿ya? Yo les digo que el plano es importante para poder ubicarse. Les da información que después tendrían que suponer o asumir. La idea es de que ustedes no pueden suponer ni asumir nada. Necesitan tener datos concretos y correctos. Entonces, si puedes encontrar otro, perfecto. Miren, yo les doy un consejo, no lo dejen para una noche antes, porque si una noche antes me están mandando mensajes que está bien esto, es posible que no les responda ya, por favor, ¿sí? Así que con tiempo vayan preocupándose. Algunos han encontrado lindos proyectos con todo. Son cientos y miles de proyectos en todo Bolivia, no es solamente en Cochabamba. Busquen en todo Bolivia, van a encontrar algo, ¿sí? Pero asegúrense de que haya suficiente movimiento de maquinaria. Eso es lo que estamos haciendo, movimiento de maquinaria, ¿ya? En algunos casos puede que el plano no sea necesario, pero en algunos casos sí es importante. Por eso, mejor si consiguen todo, los vigentes, proyectos vigentes, eso sí tienen todo, perfecto, pero si no, un poquito pasados, pero tampoco muy antiguos. A veces los muy antiguos no tienen nada, pero puede que sí. Entonces vayan revisando con calma y van a encontrar proyectos, ¿de acuerdo? Es cuestión que le dediquen una buena tarde y van a encontrar con seguridad algo. Inge, no sé, Inge, por favor, una consultita más. No le escuché muy bien, le escuché entrecortado. ¿Tenemos un plazo para enviarle, Inge? Otra vez, porque como le dije igual, como le comenté, ya le mandé uno, pero no tiene planos. Y ese proyecto, Inge, es de reciente nomás, es para adjudicarse y no tiene planos. Se va a tener que buscar igual. Es un empedrado, Inge, grande, es el que me aprobó. Ya.
Si es empedrado, creo que vas a necesitar planos. O tal vez los planos están ahí, solo que no te has fijado bien, ¿ya? Porque a veces son varios archivos que tiene ahí el SICOES y hay que revisar con calma, ¿sí? No es solo un archivo, a veces son 6 u 8 archivos que tiene y hay que revisarlo. Mire, todo tiene que entregarse hasta el 21 de diciembre. O sea que yo les digo una cosa bien claro, si hasta el 21 de diciembre ustedes no encuentran, y es demasiado, ¿no? Ya significa ya otra cosa eso. Se tienen tanto tiempo para buscar, pero al mismo tiempo para esa fecha ya van a tener también asignado otra parte del trabajo. ¿Sí? Para el 21 de diciembre van a entregar la primera parte y la segunda parte. 2 partes. Pero la segunda parte, la siguiente semana ya les voy a informar en qué va a consistir. Y esas 2 partes tienen que entregarlo hasta el 21 de diciembre. O sea, jóvenes, falta harto, casi un mes. O sea que no hagan en un mes es demasiado ya. Yo no puedo hacer nada. Yo tengo que cumplir mi deber si es que no hacen el trabajo. Así que con tiempo vayan buscando. ¿Ya? ¿De acuerdo? Inge, Van a encontrar. Dime. Inge, una pregunta. Es el nuevo que ha salido de, por ejemplo, la gobernación este año nomás, y no tiene tampoco planos. Y lo que le he preguntado me ha dicho que una vez que se adjudique la empresa, recién le vamos a pasar los planos, me dijo mi cuate. Y eso le dije que me pasara. Es lo que me dijo. Ya. Y estaba sin planos. Entonces, buscate otro. Porque para hacer presupuesto general, para cotizar cuánto va a resultar la obra y demás, necesitas planos. Necesitas ver cómo es el trabajo para sacarle el precio. No puedes cotizar algo sin antes ver el trabajo. Si tú le dices a un albañil, ¿por cuánto me lo vas a hacer esto? El albañil te va a decir, a ver, quiero ir a ver cómo es el trabajo. Le muestras y él te dice, ya te lo hago por tanto. Pero si tú dices, no te voy a mostrar, pero dime nomás cuánto va a costar, ya, pero ¿qué es? Es 3 pisos, así, pero quiero ver, te va a decir, ¿no? Entonces, lógicamente necesitas ver antes para poder cotizar, ¿no? Entonces, no tiene sentido que puedas entregar planos después de que le hayas dado el precio y digas, no, pero yo no había pensado de qué era así el trabajo, ¿no? Entonces, puede que te pasen el juego completo de planos después, pero por lo menos te pueden pasar algunos planos referenciales antes. Ahora, si es que por alguna razón no hubiera, entonces vayan buscando proyectos más antiguos, quizás los que ya no están vigentes. Entonces, vayan buscando y van a encontrar algo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, ¿algo más, jóvenes? Inge, yo le quería comentar sobre mi situación, Inge. Varios días que he intentado entrar a agregarme al Classroom con el código, pero me dice que no me admiten. No sé a qué se debe eso. A pesar que tengo una buena señal con el internet, todo eso, y me dice que supuestamente que me tienen que agregar usted, algo así. ¿Has entrado con el enlace? ¿También has intentado o solo con el código? Con ambas, Inge, que he entrado. Con ambas. No da. No da, Inge. Ya, me vas a escribir al WhatsApp tu correo electrónico, ¿ya? Y te voy a intentar agregar con el correo electrónico. ¿Está bien? Bueno, Inge. Ya. ¿Alguna otra situación más, jóvenes? Creo que no. Así que, jóvenes, vayan a dormir nomás ya. Ya es tarde. No van a ganar movilidad ya. Nos vemos.